Hemos transmitido desde la apertura del informativo sobre el accidente de tránsito que ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la ruta troncal del norte, cerca del estadio Janjusco de la ex Bayer en Guazapa. Las instituciones de socorro como Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde Salvadoreña dicen que al menos 10 personas han sido trasladadas, lesionadas en este accidente de tránsito. Estuvo involucrado un autobús que viajaba desde Chalatenango y un vehículo que transportaba productos avícolas, estaba transportando pollo, y esto origina dificultades en la circulación vehicular en la carretera troncal del norte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Punto de Vista en la poderosa YSKL. Esta mañana hablaremos con miembros de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. El director de Acceso a la Justicia de FESPAD está con nosotros en esta conversación vía Zoom, el licenciado Héctor Carrillo. Un gusto, licenciado. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas los radioescuchas de YSKL. Muchas gracias por este espacio desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Pues nos sentimos muy honrados de poder dirigirnos a la población esta mañana. Muchas gracias, licenciado Carrillo. Son las 7 de la mañana con 9 minutos en la poderosa YSKL. El tema de desaparecidos. Decíamos cuando anunciamos en nuestro programa, licenciado Carrillo, lo que implica la angustia, el dolor, lo complejo de este fenómeno, porque también hay registros que indican que de cada 100 personas desaparecidas, 45 afortunadamente son encontradas y toman esta decisión por problemas pasionales de distinta índole. Pero realmente para la familia es todo un drama humano. Y ustedes desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD han elaborado el informe sobre desaparecidos en El Salvador. Coméntenos cuál es la dimensión de este estudio, licenciado. Bueno, muchas gracias. En efecto, FESPAD recientemente dio a conocer una investigación sobre las desapariciones en El Salvador. Es un estudio que estuvo a cargo de la licenciada Janet Aguilar en colaboración o de manera conjunta con el equipo de FESPAD. Y bueno, es una investigación que en primer lugar, hay que decirlo, tiene un objetivo muy puntual, y es generar evidencia sobre este terrible fenómeno, pero generar evidencia también de cara a que la institucionalidad del Estado pueda ponerle la debida atención, ¿no? El estudio abarca o recoge información de los años 2014 a 2019, información que arroja varias cosas que podemos comentar, pero entre algunas de ellas, y un poquito adelantando, el hecho de que no hay cifras oficiales de manera unificada sobre el número de personas desaparecidas. Los registros varían de manera sustancial. Por decir algo, en este periodo 2014-2019, la Fiscalía reporta un total de 22,000 denuncias de personas desaparecidas, mientras que los registros de la policía registran solamente 12,000 personas, ¿no? La investigación también recoge información importante sobre la atención que las personas, los familiares de las víctimas de desaparición han recibido por parte de la policía, de la Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal. Recoge también algunas características o tipos de desaparición que se están dando, con algunas características comunes. Tiene 8 capítulos donde se recogen antecedentes, se hace referencia al contexto que facilita el tema de las desapariciones, las dificultades para conocer el número, las respuestas del Estado y una serie de recomendaciones, ¿no? Vale la pena decir de que hay datos alarmantes de este periodo, pero que también lo podemos relacionar al periodo actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, y un poco para dibujar la magnitud del fenómeno, entre 2003 y 2017 se han encontrado 2,463 cadáveres en cementerios clandestinos. Estamos hablando de que en la investigación se registra 238 cementerios clandestinos que han sido ubicados. Y bueno, esto es un fenómeno que se mantiene en la historia de El Salvador de manera reciente, en las últimas décadas, vinculados a la operatividad de grupos criminales, pero también, y esto lo refleja el estudio, no solo son los grupos criminales los que han estado
al frente de las desapariciones. Hay casos también donde se han visto involucrados actores estatales, estamos hablando de miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, y también hay hechos de desaparición que tienen que ver con personas que no pertenecen a grupos delictivos, pero que cometen este hecho en colaboración en algunas ocasiones con grupos delictivos por el grado de impunidad que este hecho ha tenido en la historia de El Salvador. Es decir, se ve como un mecanismo idóneo para garantizar la impunidad, ¿no? Entonces, en las Claro. décadas, sí. Y que, por ejemplo, en este espacio temporal que nos habla de 2013 a 2017, Héctor, con este número de más de 2.463 cadáveres localizados, el fenómeno, ¿cómo evoluciona? Porque recientemente uno puede escuchar que las autoridades de la Fiscalía sí estaban confirmando un incremento en el número de desaparecidos. A partir de este espacio temporal del estudio, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Hay indicadores que nos confirmen que tenemos un aumento en el número de desaparecidos en los últimos años, 2020 o 2021? Bueno, en efecto, la Fiscalía ha estado dando datos que apuntan a que hay un aumento de los hechos. Están hablando que en este periodo que va del año en comparación con el mismo periodo del año anterior hay un incremento, ¿no? Se hablaba en el año anterior de 5 personas desaparecidas diariamente y hoy estamos hablando de 6 personas. Y aquí quizás hay que contrastarlo con la versión de otras autoridades, ¿no? Según las cuales el fenómeno viene descendiendo, ¿no? Yo creo que esa diferencia de posiciones refleja parte de lo que el estudio ha planteado, y es la falta de, por una parte, un registro unificado, pero por la otra, y más grave aún, más allá de los números, la falta de un mecanismo unificado de atención a las víctimas de esta situación. Al margen de las versiones encontradas, yo quiero referirme bueno, ya tenemos la posición de la Fiscalía que habla de un aumento, pero Sí. también nosotros hemos logrado recolectar ya de 2019, 2020, que eso se queda fuera del estudio porque el estudio es de 2014 a 2019, pero los datos oficiales de la policía, por ejemplo, de 2019-2020, arrojan un total de 1.637 personas que, según esos datos oficiales, no han sido encontradas en esos 2 años. Si bien es cierto, los datos reportan, por ejemplo, en 2019, que se encontraron con vida, perdón, en 2020 se encontraron con vida del total de personas, que eran 1.539 denuncias de desapariciones, se encontraron 699 personas con vida, se encontraron, ¿no? Y en el 2019 se encontraron con vida 1.278. No obstante esos datos positivos, hay que poner el ojo, la atención en las personas no encontradas, que en 2019, según datos de la policía, fueron 948 y en 2020 689, que nos hacen un total de 1.637 personas que, según datos de la policía, no han sido encontradas, ¿no? Y bueno, ya esto habría que compararlo con los datos oficiales de la Fiscalía, pero sin duda alguna el fenómeno persiste. Hay personas que no han logrado encontrarse, hay familias que a diario están buscando a sus familiares y que no están recibiendo una atención adecuada por parte del Estado. Claro, háblenos, Héctor, nos ha explicado un poco sobre los perpetradores de la desaparición. Incluso, dice usted, hay casos en los que, de acuerdo con las investigaciones, se establece niveles de responsabilidad, no como para la policía como institución, sino para algunos de sus integrantes. ¿Cuáles son los móviles en este estudio de las desapariciones en El Salvador? ¿Están relacionados a una acción propiamente de inseguridad o qué destaca el estudio? Bueno, en efecto, las desapariciones se dan en el marco del contexto de violencia que atraviesa nuestro país, el cual no ha sido atendido adecuadamente durante décadas. La seguridad pública o la seguridad ciudadana ha sido caracterizada desde la actuación del Estado, que ha estado enfocada al tema eminentemente represivo. Pocos esfuerzos han habido por hacer un abordaje integral.
pero en medio de todo ese contexto ha ocurrido una evolución de los hechos de violencia al punto de Ujú. mantenerse en el tiempo las desapariciones y presentarse distintas modalidades de la desaparición de personas. Los hechos por los cuales esto suele ocurrir, bueno, son variados. Entre ellos, por ejemplo, y empezando por algo que afecta de manera particular a las mujeres, la desaparición de personas del sexo femenino suele estar asociada como un hecho de venganza o medio para delimitar influencia en los territorios por parte de los grupos criminales. Hay que decir que, según el estudio, cuando hay hechos de desaparición de mujeres, suelen estar asociadas a esos hechos de venganza o al tema de marcar territorio, y hay de por medio también agresiones sexuales hacia las mujeres, ¿no? También otro móvil para el tema de las desapariciones es las represalias por negarse a colaborar con actividades de grupos delictivos. Y aquí hay casos donde esta negativa ha sido a colaborar con grupos criminales, pero también hemos logrado registrar casos donde la negativa ha sido a colaborar con elementos de seguridad del Estado involucrados en hechos delictivos, ¿no? Eso ha ocurrido. También hemos logrado constatar casos donde el motivo son las venganzas personales por conflictos particulares o incluso entre familias. Hay casos también donde otro de los motivos es el simple hecho de pasar de una zona donde está bajo el control de un grupo delictivo a otra donde el grupo delictivo que controla es otro, ¿no? Eh, Hay casos también donde las desapariciones tienen que ver con relaciones de pareja, ¿no? Y aquí es donde el tema de la desaparición, por el grado de impunidad que ha tenido, ha sido utilizado o se ha extendido al uso de personas que no están vinculadas a grupos criminales, pero también en estos casos suele haber alguna colaboración, ¿no? En algunos casos de grupos criminales. eh, y en medio de eso se han dado también casos donde hay ajustes de cuentas entre personas con el apoyo de grupos criminales, ¿no? Y en cuanto Eh, a lo sí. de la mujer que mencionaba, las desapariciones, ¿cuáles son los perfiles? ¿Hay jóvenes, adolescentes? Bueno, porque tuvimos la oportunidad de hablar con los familiares de una de las personas que sigue desaparecida, es una menor, Rina Graciela Aguirre. Pudimos hablar con su familia, Héctor, y desapareció ella. Es un caso reciente, desapareció el 28 de marzo, pero han pasado ya 25 días y no tienen información. ¿Cuáles son los perfiles en este estudio que ustedes realizaron? Y bueno, si bien es cierto, es hasta 2019, pero no sé si la tendencia sigue siendo en estos últimos 2 años similar en perfiles de las personas que son desaparecidas y qué porcentaje son mujeres. Bueno, en efecto, el estudio arroja información que da parámetros de un periodo bastante grande de tiempo, ¿no? Y cuya tendencia hay que tomarla en cuenta en el periodo actual también, que de hecho eso es lo que pretendemos. Bueno, al hablar de las características de las víctimas, en este periodo que abarca la investigación y que hay un periodo también que abarca de 2019, ¿no? Eh, Se ha logrado constatar que, en primer lugar, la mayor parte bueno, hablando de género, alrededor del 40% son mujeres, 60% son hombres, ¿no? Las edades de las víctimas andan entre bueno, hay edades, hay un porcentaje del 26%, ¿no? Perdón, del 40% que son edades entre los 18 y los 30 años. Hay un 26% que, y esto es preocupante también, son personas menores de 18 años. 27% de las víctimas son menores de 18 años. Estamos incluyendo ahí a niñez y adolescencia, ¿no? Sí. Lo cual es particularmente alarmante. Todo hecho de desaparición es alarmante, pero es un plus de preocupación el hecho que nuestra niñez y nuestra adolescencia no tenga mecanismos de protección de ningún tipo
que garanticen que no va a ser objeto de una desaparición, ¿no? Y bueno, lo repito, el 40% son personas entre 18 y 30 años, un 27% menores de 18 años, y bueno, hay un 14% que anda entre los 31 y los 50 años. Esa tendencia, bueno, se mantiene en el tiempo, ¿no? Ya lo decía, alrededor del 40%, por ejemplo, para el año 2019, son mujeres Ujú. que se ven particularmente expuestas. Un Sí. dato que creo que vale la pena también destacar, que la mayoría de víctimas, bueno, son personas de zonas bastante populares, ¿no? Pertenecientes en la mayor parte de los casos a comunidades de alto riesgo, comunidades vulnerabilizadas por la ausencia del Estado, particularmente en relación al cumplimiento de los derechos de la población, y que eso crea factores de riesgo y de desprotección hacia la población, ¿verdad? Claro, de este porcentaje, por ejemplo, adolescentes, las autoridades han dicho, Héctor, que en el caso de las adolescentes hay un alto porcentaje que se van con novios, que, bueno, es la adolescencia una etapa muy inestable emocionalmente, también de inconformidades de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Qué les refleja el estudio? Estos adolescentes, este 27%, se encontraron, qué porcentaje ya no se encontró o pues fueron asesinados o cómo fue la situación. Bueno, una de las cosas que sí recoge el estudio es el hecho de las distintas respuestas que reciben los familiares de las víctimas de personas desaparecidas por parte del Estado. Y una de las cosas destacadas, reiteradas, porque el estudio recoge 23 casos, una de las cosas reiteradas es la respuesta que reciben de la policía y de la fiscalía. Y argumentos como el que usted comenta es reiterado, ¿no? La gente acude y la respuesta que recibe es este etiquetamiento, ¿no? Mire, probablemente se fue con el novio, o mire, quizás se fue con otra mujer, o mire, quizás en algo andaba metido esta persona y por eso le pasó lo que le pasó. Y eso lleva incluso al tema de la revictimización de las familiares, de los familiares de las personas desaparecidas, porque lleva a una situación en que la familiar, se siente culpable y siente que es obligación de él, de ella, tratar de demostrarle a las autoridades que la persona no andaba metido en nada malo, cuando en realidad es responsabilidad del Estado, uno, evitar que una persona sea desaparecida. Dos, garantizar el acceso a la justicia, es decir, encontrar a la persona que ha sido objeto de una desaparición. Es decir, que ese tipo de señalamientos más bien encajan dentro de la inadecuada atención que el fenómeno ha estado recibiendo por parte del Estado. Dentro de los 23 casos que hemos logrado registrar en la investigación, tenemos hechos donde, por ejemplo, los familiares, al constatar la desaparición de su familiar, han acudido o han tomado acciones para ubicarlo, han tenido sospechas fuertes de dónde está ubicado y no han recibido apoyo de la policía para ir a verificar que esa persona se encuentra en ese lugar. Y estamos hablando de una ubicación temprana de la persona desaparecida. Hemos tenido hechos donde los fiscales se han negado a hacer diligencias como pedir los videos de las cámaras ubicadas en lugares donde se sabe que estuvo la persona desaparecida antes de desaparecer, ¿no? Claro. Hemos tenido casos también donde la respuesta que han tenido de fiscales es, mire, yo no estoy aquí para estar ubicando personas, tráigame pruebas y entonces las vamos a revisar. Y la gente reúne pruebas y las lleva y la fiscalía le resta credibilidad. Ese Vamos tipo a de ir cosas son las que suceden.
Sí, es lamentable este drama. Hay que ponerse en el lugar de la persona que está en búsqueda de un familiar desaparecido y qué cruel debe ser una respuesta de alguien que me diga, mire, no estoy para andar buscando persona. Estos son los 23 casos que documentó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD en esta investigación que desarrolló denominada Desaparecidos en El Salvador. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a ir a una pausa. Volveremos con Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. El mundo no se detiene, la energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia. 7 de la mañana con 37 minutos en la poderosa YSKL, 7:37. Estamos transmitiendo Punto de Vista. Hoy conversamos con Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Quiero informarles que está saturada la circulación vehicular en la calle Antigua Huizúcar, en el sentido que conecta desde las colonias de la Cima hacia el redondel del Árbol de la Paz. Y también en este mismo sector saturado el paso vehicular en el Boulevard Los Próceres, y continúan los problemas por el accidente que ocurrió hoy sobre el kilómetro 27 de la carretera Troncal del Norte en Guazapa, donde un autobús que viajaba de Chalatenango y un vehículo que transportaba apoyos se accidentaron y originaron al menos 10 lesionados. Héctor, hablando de este estudio que llevó a cabo FESPAD, desaparición de personas en El Salvador, ¿cómo se mide la respuesta? Me imagino en los años que comprende el estudio, a partir de 2013, todavía no teníamos mayor estructura orgánica. Después conocimos este protocolo de acción urgente que le denominan PAU, y se ha integrado esta red para hacer búsqueda de personas desaparecidas. ¿Esta respuesta ha sido suficiente? ¿Cómo la catalogan ustedes? Bueno, la verdad es que hay algunos avances institucionales, pero son muy pocos todavía e insuficientes. Por ejemplo, en términos de marco legal, es hasta finales de 2019 cuando se incorpora el delito de desaparición de personas en el Código Penal, ¿no? Que eso vino a hacer un pequeño paso importante, sí, para atender el fenómeno, porque incluso la policía y la misma fiscalía catalogaban este tipo de hechos como privaciones de libertad, ¿no? No dándole la magnitud que en realidad tienen. Existe también ese protocolo al cual usted ha hecho referencia, que es bastante reciente también. Estamos hablando de que su aplicación es de 2019 para acá. Es bastante temprano para evaluar su efectividad, sobre todo porque el año 2020 estuvo marcado por el tema de la pandemia y la situación irregular. Pero una cosa que sí hemos podido constatar, y lo dicen las víctimas, bueno, los familiares de las víctimas de desaparición, que ese protocolo no se le aplica a todo el mundo, se aplica solo en ciertos casos, ¿no? Y tampoco ese protocolo nos resuelve el acumulado de casos que vienen desde los años 2003, que el fenómeno empieza a adquirir dimensiones sumamente importantes que se agudizan posteriormente en ese periodo del denominado pacto entre pandillas, en donde se vio involucrado el gobierno de turno también. Eso disparó las cifras, por lo menos coinciden los periodos de incremento de las cifras de desapariciones, ¿no? Eh, no nos resuelve todos esos casos. Aparte de eso, el protocolo tampoco resuelve otras deudas, como por ejemplo el hecho de que medicina legal pueda tener una base de datos y tecnología que permita identificar a las personas que son encontradas en estos cementerios clandestinos, ¿no? Medicina legal, y eso quiero reconocerlo, por parte de los familiares de víctimas de desapariciones, es la única institución en donde hay buenas referencias de parte de los familiares, pero esas buenas referencias se relacionan con el trato que de manera personal reciben
por quienes los atienden en las oficinas de medicina legal, en las instalaciones, ¿no? Que eso es positivo, el hecho de llegar a una oficina pública y que lo reciban a uno de buena manera, ¿no? Sí, claro. Eso dentro del marco de mala atención que han recibido los familiares, lo ven sumamente positivo. Sin embargo, medicina legal no tiene, por ejemplo, una base de datos de ADN que permita cotejar el cuerpo que, por decirlo algo, fue encontrado en la zona occidental con los datos que pueda tenerse de una persona desaparecida en la zona oriental, por decir algo, ¿no? No se tiene ese mecanismo. De hecho, hay un mecanismo muy rudimentario impulsado por parte del personal de medicina legal. Porque sí hacen pruebas de Sí, ADN, ¿verdad? Para el proceso de identificación. sí, pero lo que no hay es, por ejemplo, que yo tenga una base de datos Sí, con para el comparar. ADN de todas las personas desaparecidas, Ujú. para que de manera inmediata, cuando se encuentra un cadáver, poder identificar a quién le pertenece. Lo que se hace de manera rudimentaria es estar preguntándole al equipo de la otra zona si tienen datos de la desaparición de una persona con estas características. Y bueno, a los familiares les toca estar asistiendo a identificar, a tratar de identificar cadáveres, ¿no? Cuando deberían de ser las autoridades las que le deben dar respuesta. A los familiares les toca también estar preguntando por su caso en la fiscalía, Sí, obteniendo la misma respuesta de que no hay ningún avance, ¿no? sí. De hecho, de parte de la policía, los familiares reportan que reciben llamadas de los investigadores y los investigadores les preguntan, mire, ¿tiene algún dato nuevo? Cuando los investigadores son los que tienen que aportar los datos sobre los casos, ¿no? Entonces, los avances institucionales, la verdad es que son muy pocos. Y sobre esta situación, este fenómeno tan complejo, este drama humano, por ejemplo, ¿qué es lo que puede ustedes esperar en términos de recomendaciones o no sé, porque la desaparición pues puede ser un hecho que siga golpeando a las familias y hay poco avance, como usted nos dice, en una respuesta de investigación pronta? Bueno, la investigación recoge bastantes recomendaciones, pero me voy a referir a algunas. Y quizás por el grado de impacto, la primera a la que me quiero referir es a la necesidad de modificar la manera en que se le va a atender a las familias de las víctimas de desaparición. Ujú. Debe de haber una estandarización de cómo se le va a atender por parte del Estado. Y eso implica coordinación entre Fiscalía, Policía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y órgano ejecutivo. Por ejemplo, el órgano ejecutivo tiene una dirección de atención a víctimas. Esa dirección de atención a víctimas en realidad está ausente de la atención de las víctimas de todos los hechos de violencia, cuando debería estar al ¿Esta frente. dirección, Héctor, pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad o es nueva? Pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad, ya tiene sus años de existir Sí, sí. y lejos de venirse fortaleciendo, se ha venido debilitando. Esta dirección debería de estar al frente. Instamos al órgano ejecutivo de que la ponga al frente de la atención a víctimas. Tiene grandes deudas como por ejemplo la atención a las víctimas de desplazamiento, que hay una ley que se emitió, pero no se han emitido los protocolos de atención, pero también debería estar al frente de la atención de este tipo de fenómenos. Las víctimas requieren apoyo psicosocial. Eso es muy importante y debería ser de las primeras respuestas del Estado, porque no hay familia que viva en paz después de tener a un familiar desaparecido. La familia amanece pensando en ese familiar y anochece pensando en ese familiar. Y encima carga con ese dolor de no ser atendido adecuadamente, no tener respuesta. Sí, Una de está las, en una sí, situación muy, muy vulnerable. Yo le decía cuando hablé con la familia de esta joven, son muy sensibles, lloran frecuentemente por el mismo momento que están viviendo. Es comprensible. Esta situación tiene un impacto psicológico muy fuerte, emocional, estabilidad de la familia incluso. sí, hay una organización que viene trabajando desde hace un buen rato con un colectivo de familiares de víctimas de desaparición, ASDEU se llama la organización, y una de las cosas que ellos comentan de su experiencia
es que solo el familiar de una persona desaparecida comprende el dolor de su par, ¿verdad? De su igual, de otra persona que está, y es importante unificar. Pero volviendo al tema de las recomendaciones, aparte de la atención adecuada de las víctimas, es importante que se unifiquen los registros de la Fiscalía, de la Policía y de Medicina Legal. Que se cree una base de datos que en tiempo real pueda ir dando información sobre los avances, tanto en la identificación de los cuerpos, pero también en los avances en cuanto a la investigación de los responsables, ¿no? Que permitan avanzar en eso. Además de eso, creemos que es importante, o sería importante, que se emita una normativa por parte de la Asamblea Legislativa para la búsqueda de las personas, que dé los parámetros de atención, que dé los derechos que tienen los familiares de las víctimas y que dé las responsabilidades a cada una de las instituciones. La Asamblea Legislativa, bueno, y aprovecho para externar nuestra insatisfacción por parte de la actuación de la Asamblea Legislativa saliente, que deja una gran deuda en cuanto a marcos normativos, ¿no? No fue capaz la Asamblea Legislativa de resolver muchos de los problemas o de dar el marco normativo necesario para resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y es una oportunidad, ojalá que la nueva Asamblea Legislativa sí tome cartas en el asunto en emitir normativa que ha quedado pendiente para El Salvador. Y entre esa normativa pendiente está la emisión de una ley que permita la búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? Es necesario también un marco legal que regule esa situación de ausencia de las personas desaparecidas. Claro, puede ser, hoy que lo menciona Héctor, recuerdo que tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda, pero están vinculadas a los casos que se registraron durante el pasado conflicto armado. ¿Cree usted que podría ser orgánicamente esta una estructura que pueda también involucrarse en las actuales circunstancias? Yo creo que debe haber una estructura que haga esta búsqueda. Lo que sucede es que los casos del conflicto armado también tienen sus particularidades, ¿no? En su mayoría fueron cometidos por elementos del Estado y que, bueno, hay una particularidad es en el marco de la justicia transicional. Estos hechos tienen que ver con, o los hechos de la actualidad están vinculados al actuar de grupos criminales, aunque hay agentes del Estado también, hemos registrado esos casos, pero requieren también de manera inmediata atención, tanto desde el punto de vista psicosocial, pero también desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista de el acceso a la justicia mediante los procesos penales, la investigación que desemboque en encontrar a los responsables, ¿no? Claro, y esta, hoy Entonces, que menciona la ley de justicia transicional, es otra deuda también que quedó o está quedando de la legislatura saliente, Héctor. la Asamblea Legislativa saliente no emitió la Ley de Reconciliación Nacional, que hay un mandato de parte de la Sala de lo Constitucional, no ha logrado emitir una ley de protección a los periodistas, no ha logrado emitir una ley de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Hay una ley de identidad de género que está ahí engavetada también. No se emitió ninguna normativa para la rehabilitación y reinserción, que es un componente importante de la política criminal. Es una deuda importante. No se pudo emitir una ley del agua que lleva años y años ahí en la Asamblea Legislativa. Tenemos en este país más de 70,000 personas muertas por causas violentas. Hay estimaciones respecto al número de pandilleros que rondan, que es un dato ya que habría que actualizarlo porque se habla de alrededor de 60,000 miembros de pandillas, ¿no? Y una base social de alrededor de 500,000 personas. Y a pesar de esas circunstancias, no tenemos una ley de prevención de violencia. Entre el año 2000 y el año actual, hemos pasado de 7,800 personas privadas de libertad a más de 36,000 personas privadas de libertad y no tenemos ni un marco legal adecuado para la rehabilitación y la reinserción, ni un marco para la prevención, que son competencias de la Asamblea Legislativa. Esos son retos para la nueva asamblea y ya deberían los diputados electos estar generando canales o dando por lo menos líneas sobre
cuál va a ser la agenda legislativa, a qué temas se le va a dar prioridad, creando canales de comunicación con la sociedad civil para sacar todas estas deudas de la Asamblea saliente. Hemos llegado al final de nuestro tiempo en el programa Punto de Vista. Héctor, gracias por compartir con nosotros estas importantes consideraciones, tanto sobre el estudio de desaparición de personas en El Salvador, como también con esta recta final acerca de las deudas que quedarán de la Asamblea Legislativa que terminará el 30 de abril. Gracias, un gusto hablar con usted. Muchas gracias a ustedes, un saludo a los radioescuchas y ratificar el compromiso de FESPAD de contribuir a solucionar este problema y otros que existan, siempre y cuando se ponga al centro el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la construcción de la paz y la dignidad de las personas. Muchas gracias y feliz día a todos. Igualmente, y gracias a usted por su sintonía y a quienes también estuvieron pendientes en nuestra transmisión del Facebook Live. Volveremos mañana y hoy vamos al cierre del informativo. Porque